Un saludo de luz y verdad para los estudiantes del cuarto grado, secciones A y B. Vamos a esta segunda parte de estadística donde vamos a hablar de la construcción de tablas de frecuencia. Bien, entonces la manera de poder explicar este tipo de construcción de tabla, la más idónea es dándolo con un ejemplo. Y en el ejemplo que aparece en el libro de texto en la página 42, habla de una empresa que quiere hacerle su servicio a los clientes, pero con referencia a sus edades. Muy bien. Entonces, para ello hace una encuesta de las edades, en este caso de 50 personas, a modo de ejemplo. Ahora, ellos necesitan organizar esa información de las 50 edades que están recogiendo de las encuestas que están haciendo. Pero como son muchos los datos, como son bastante las edades que están recogiendo, entonces ellos la quieren agrupar y la van a agrupar en intervalos. Muy bien, entonces para ello se hace lo siguiente. Sabemos muy bien que tenemos en este caso los intervalos, tenemos en este caso todos los datos, que aquí hay 50 edades que han recogido la empresa encuestadora, y lo primero que hay que hacer en este caso es indagar cuál es el recorrido de la variable. ¿Qué es lo que quiere decir cuando se habla del recorrido de la variable? Que en este caso, por ejemplo, de las 50 edades que se tomaron en la encuesta, entonces de esas 50 edades, la persona que tiene menor edad son 10 años y la persona que tiene mayor edad son 60 años. Esto es que el recorrido de las edades lo puedo calcular de la siguiente manera. A 60, que es la mayor edad que tiene todos esos datos de esa tabla, le voy a restar 10, que es la menor edad. Entonces 60 menos 10 es igual a 50, por lo tanto ese sería el recorrido que hay de la variable de las edades que la empresa encuestadora recogió. Por otra parte, como eso se va a agrupar en intervalos, entonces podemos decir de que ese recorrido de esa variable de 50 lo vamos a agrupar en 5 intervalos. Muy bien, entonces vamos a dividir ese 50 que es el recorrido entre el 5, y ese valor que me está dando es de 10. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que va a ser de 10 en 10 la manera en cómo voy a transitar cada uno de los intervalos. Muy bien, comenzando desde el valor más pequeño, que en este caso sería el de 10, y culminando finalmente con el de 60. Entonces, ya de esa manera, conociendo el recorrido, conociendo los intervalos y de cuánto en cuánto vamos a hacer nosotros los intervalos, ya podemos empezar a hacer la tabla de frecuencia. Ahora bien, aquí ya tenemos la tabla de frecuencia, y dentro de esa tabla de frecuencia hay algunas características que nosotros las vamos a ir rellenando en la medida en que vamos suministrándole los datos. Muy bien. En este caso, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Entonces, comenzamos. Sabemos de que son datos agrupados porque, de hecho, ese es el tema que estamos tratando en el momento de hoy, que hablamos de datos agrupados, y lo decimos de que vamos de 10 en 10. Dijimos, ¿cuál es la menor edad? 10 años. Bien, entonces comenzamos con 10. En este caso, estamos abriendo muy bien las edades con 10 años, pero como va de 10 en 10, entonces la primera agrupación va a ser de 10 hasta los 20 años, o sea, 10 edades. Bien, ahora en la siguiente sería de 10 a 30, 30-40, 40-50 y 50-60. Observen un detalle que están acá con estos corchetes. ¿Por qué? Porque en este caso queda abierto, en este caso se abre cuando comienza con el 10, más sin embargo con el 20 todavía no está cerrado, se mantiene abierto. Muy bien, y finalmente se cierra cuando llega a los 60 años. Bien, entonces ya de esa manera nosotros estamos haciendo las agrupaciones. ¿En qué momento con qué vamos ahora? En este momento vamos a ir con las frecuencias absolutas. Para poder calcular las frecuencias absolutas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar solamente el ejemplo de las agrupaciones que van de 10 hasta 20 para no hacer muy largo el video, y vamos a ver cómo es que se hace esas frecuencias absolutas. De la tabla de los datos que he recogido de todas las edades, entonces voy a buscar cuáles son las edades que van desde 10 hasta los 20 años. Muy bien, entonces observo de que hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 informaciones que están en ese intervalo, de los 10 hasta los 20 años. Por lo tanto, la frecuencia absoluta, en este caso, para estas edades de 10 a 20 años, debe de ser igual a 10. Muy bien. Y de esa misma forma, entonces, voy buscando las frecuencias absolutas para las otras edades, que en este caso serían las de 20 a 30, las de 30 a 40, 40 a 50 y 50 a 60. Y ahí las tengo todas. Y cuando veo que ya está todas las edades ya colocadas dentro de la frecuencia absoluta, entonces tengo el total, que sería 50. Valga decir de que ese valor de 50 para mí va a ser el valor de n, que voy a utilizarlo para las siguientes fórmulas. Muy bien, que en este caso va a ser el de la frecuencia relativa, que es lo que falta ahora llenar. N es igual a 50, y para yo poder encontrar la frecuencia relativa, lo que debo de hacer en este caso es hago la división de ¿quién? De la frecuencia absoluta sobre el valor de n. En este caso, la frecuencia absoluta, que es igual a 10, lo divido entre 50 y eso es igual a 0,2. Y de esa manera ya yo puedo, en este cuadro o en esta casilla, puedo colocar el 0,2, que es el valor de esa división, del 10 con el 50. Acá sería la división entre el 9 entre 50, muy bien, 19 entre 50, y así sucesivamente hago la misma operación hasta que llego al final. Al final, el resultado de la suma de todas estas decimales debe de ser igual a 1. Y ya, con eso tengo la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, la primera de ellas va a ser idénticamente igual a la frecuencia absoluta. Muy bien, que en este caso sería igual a 10. Pero para obtener la siguiente, entonces, es la sumatoria. ¿La suma de qué? En este caso sería de 10 más 9 igual a 19. Muy bien, la siguiente frecuencia absoluta acumulada sería 19 más 19 igual a 38, 38 más 6, muy bien, y 44 más 6 finalmente 50. Este valor de 50, que es el último, debe de coincidirme con el valor de n o el de todos los datos de todas las edades que he obtenido de la encuesta. La frecuencia relativa acumulada, entonces la voy a obtener igualmente con ¿qué? En este caso sería con F1, que es la frecuencia absoluta, dividida entre n. Entonces, de esa manera quedaría que sería 10 entre 50, 19 entre 50, 38 entre 50, y así sucesivamente, y el último número tiene que darme 1. Si ya estos dos números me coinciden acá idénticamente igual, eso quiere decir de que he realizado la tabla de frecuencia de manera óptima. Muy bien, entonces quedaría 0,20 la primera división, 0,38, 76, 88 y 1. Es una especie de crecimiento, muy bien, de esos valores que me están dando para que finalmente llegue hasta el valor de 1. Bien, vamos a ver ahora lo que aparece en la página 43 del libro de texto. Ahora se nos está incrementando un nuevo concepto de lo que acabamos de ver, que en este caso sería la marca de clase. Bien, y la marca de clase la vamos también a ver a través del ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos de que se nos hace otra acumulación de datos o otra obtención de datos, pero en este caso sería de sueldo en soles de un grupo de personas. Muy bien, que en este caso del grupo de personas sería igual a ¿cuántas? Si contamos sería 3, 6, 7 por 5, 35 personas. Muy bien, entonces 35 personas se les recogieron los datos, y en este caso igual vamos a buscar el recorrido, que es el dato del sueldo menor y el dato del sueldo mayor, y en este caso para obtener el recorrido, entonces el sueldo mayor lo voy a restar del menor, y eso será igual a 500. 500 soles es el recorrido o el rango que hay desde el sueldo más bajo, que es el de 850, y el sueldo más alto, que es el de 1350. Eso es igual a 500, y por lo tanto también vamos a hacer 5 intervalos, que sería igual de 100. Vamos a ir de 100 en 100. Comenzaremos en 850, terminaremos en 950, luego de 950 a 1050, y así sucesivamente hasta llegar a los 1350. Bien, ya tenemos entonces acá los intervalos, muy bien, de cada uno de ellos, pero en este momento vamos a insertar o vamos a ver como nuevo la marca de clase, que esa no la habíamos visto. En este caso, para yo poder determinar la marca de clase de esta tabla de frecuencia, lo que tengo que hacer es lo siguiente.
Voy a sacar el promedio de que del límite inferior y el límite superior. En este caso, el límite inferior es 850 y el superior es 950. Si yo le saco el promedio, entonces debe de ser igual 850 más 950 dividido entre 2 igual a 900. Y ese es el valor que yo voy a colocar acá en la marca de clase. Ahí está, 900. De la misma manera, entonces coloco las otras marcas de clase que corresponden a los otros intervalos, que en este caso serían 1000, 1100, 1200 y 1300, y ya está. Ahí tengo todas las marcas de clase que voy a utilizar para esta tabla de datos agrupados. Bien, pendientes con esta forma de hacer estas tablas de frecuencia, porque esto es muy común y hay que tenerlo bastante claros. Bien, la frecuencia absoluta se hace de la misma manera como lo realizamos con el ejemplo anterior de las edades. ¿Por qué? Porque vamos a tomar entonces, en este caso, la tabla de todos los sueldos y vamos a empezar a contar, o vamos a empezar a indagar cuáles son los sueldos o qué cantidad de sueldos están entre los 850 y 950. Si hago una revisión de esta tabla, muy bien, entonces me doy cuenta de que hay 5. En este caso hay 7, 6, 11, 6 y finalmente 35, que son las 35 personas que fueron encuestadas y que suministraron los datos de los sueldos. Bien, ya tenemos la frecuencia absoluta, vamos a buscar la frecuencia relativa. Sabemos entonces de que el valor de n es igual a 35, eso es muy importante no perderlo de vista. Muy bien, para poder calcular la frecuencia relativa, n es igual a 35 y ese 5, cada una de las frecuencias absolutas se va a ser dividida entre 35 y con eso tengo ya los resultados. Muy bien, sería entonces 5 entre 35, 0,14 y así voy obteniendo los demás resultados y finalmente ya tengo el valor final, que es 1. Recuerde de que el 35 y el 1 debe de coincidir también con el final de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Bien, la frecuencia absoluta se obtiene de la misma manera en como se explicó en la tabla anterior. En este caso el primer número de la frecuencia absoluta será igual al de la frecuencia absoluta acumulada, es igual al de la frecuencia absoluta igual a 5. Bien, y luego vamos sumando. Aquí en este caso sería 5 más 7 igual a 12, 12 más 6 igual a 18, 18 más 12 igual a 29 y 29 más 5 y más 6 igual a 35. Coincide este valor con este que está acá, quiere decir de que está bien. Y el de la frecuencia relativa acumulada, que es en este caso las divisiones, muy bien, de cada uno de la frecuencia absoluta entre el valor de n, según como lo dice acá esta fórmula. Muy pendiente con esta fórmula porque ellas me indican la manera correcta de poder llenar esa tabla de frecuencias. Bien, tenemos 0.34, 0.51, 0.83 y 0.1. Perdón, 1, finalmente 1. Se coincide el 35 con el 1, 35 con el 1 y ya quedó construida las tablas de frecuencia. Bien, para la actividad de esta clase van a ir al libro de actividades. Acá se le indica las páginas, que la página es una sola página donde van a realizar los tres ejercicios de hacer para hacer las tablas de frecuencia. Y por favor, ya saben, por favor, le saca una foto y me lo envía a través del aula virtual. Luz y verdad para con todas y nos vemos entonces para la próxima clase.